buenos días. Vamos a dar comienzo al último día de esta jornada. Nuestros invitados, pues como decía el primer día, son más locales que internacionales, y quizás eso despierte también el interés de la gente que está más cerca de nuestros barrios, ¿no? José Alberto Delgado Domínguez, pues es un joven historiador, digamos, vamos a decir que está, sí, en eso está, o sea que ya está haciendo sus pinitos, está acostumbrado al público. Lo que pasa es que esta es su primera conferencia. Él es un músico reconocido y creo que está acostumbrado a las tablas. Es la primera vez que habla, como les digo, en público, pero eso es lo de menos. Creo que tiene una conferencia muy preparada. Yo tenía para él una sorpresa que al final no vamos a poder desvelar. Bueno, desvelarla sí, pero no va a poder realizarse. Una bisnieta de don Juan Eloy, del personaje del que nos va a hablar Alberto, contestó finalmente nuestras llamadas. Intentamos que estuviera en directo aquí, pero la diferencia horaria y demás va a ser imposible que lo esté, ¿no? Pero bueno, el contacto existe, y a partir de ahora pues será pues ya tu, tu trabajo conocer un poco más qué pasó allá, y tú que cuentes lo de aquí también, o sea que nada. Bien, Juan Eloy González Frías, un aronero en Costa Rica, es la primera conferencia de hoy. Señor consejero, ¿no? Dale. ¿No? Sí. Ahora sí. Sí. Señor concejal, amigos, amigas, en primer lugar quisiera agradecer la deferencia que ha tenido el secretario de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, don José Antonio, al invitarme a estas quintas jornadas de genealogía de Arona. Bueno, mi ponencia tratará sobre el polifacético aronero don Juan Eloy González Frías, un personaje muy poco conocido en su pueblo natal, en Arona, pero que sí obtuvo un merecido reconocimiento social en su país de adopción, que fue Costa Rica. Quisiera puntualizar también la dificultad que he tenido para cotejar y comprobar datos, ya que existe cierta disparidad según la fuente de información que se consulte. Por poner un ejemplo, en Costa Rica se considera que don Juan Eloy murió con 100 años, incluso con 101, y la realidad es que falleció a los 96 años de edad. Me ha servido de información existente en diversas páginas web de internet de Costa Rica, así como de dos libros que llegaron a mis manos hará aproximadamente cuatro meses. El primero se titula Españoles Canarios en Costa Rica, donde descubrí la figura de Juan Eloy, de Julio Molina Civero, editado en Cartago, Costa Rica, en el año 2000, donde trata sobre distintos personajes canarios emigrados a este país, y en el que hay también un extracto de las memorias de Juan Eloy, de las que hablaré más adelante. Bueno, el segundo libro se titula Nil, fue escrito por el hijo de Juan Eloy, Mario González Feo, y fue publicado en San José, en la capital, en el año 1961. Esta obra pues es una recopilación de relatos, cuentos y vivencias de Mario. Bueno, también me hubiera gustado contactar con algún descendiente de Juan Eloy en Costa Rica. Ya Toño me ha dado la sorpresa que por fin hemos conseguido ese contacto. Bueno. Juan Eloy nació en el caserío aronero de Altavista, situado en la parte alta del municipio de Arona, cercano al límite municipal con Vilaflor de Llana. Altavista es un caserío lleno de historia, de tradiciones y de nobleza, pero sobre todo tierra de muchísimo sudor y trabajo.
Fue además en estos agrestes parajes donde se asentó la ilustre familia de los Frías, de los que muchos aroneros descendemos. Es el caso de Juan Eloy, del mío propio, o también del señor magistrado Nelson Díaz Frías, que nos acompaña en esta mañana. Vinculado al mismo origen de Arona, su poblamiento lo podemos situar en las primeras décadas del siglo XVI. Siguiendo al historiador Dacio Arias Padrón, uno de los beneficiarios de los repartimientos de tierras realizados tras la conquista castellana fue el capitán Antón Domínguez el Viejo, junto a su mujer, la aborigen Francisca Delgado Guanarteme, quien recibió una data desde la costa de los cristianos que llegaba a Los Quemados, en el actual municipio de Vilaflor de Yazma. Su hijo, también llamado Antón Domínguez, y al que se le atribuye junto a otros vecinos la fundación de la ermita de San Antonio Abad, estableció en Altavista su residencia. Y bueno, a finales del siglo XVIII surge entre los vecinos de Arona los deseos de emancipación y autonomía política y religiosa respecto a Vilaflor. Este proceso se forjó entre los muros de Altavista gracias al teniente capitán de milicias Agustín González Betancourt, su yerno José Antonio Hernández Montesinos y otros integrantes de la entonces burguesía rural aronera, para iniciar el proceso segregacionista que culminó en 1796 con el reconocimiento de la hasta entonces ermita aronera como iglesia parroquial de San Antonio Abad, separada de la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. En 1798, con la separación política de Arona respecto de Vilaflor, y en 1799, con la elección del primer alcalde, Bartolomé Agustín de Saravia. Pues bien, fue entre estos muros, llenos de pura historia aronera, donde nació nuestro biografiado, el 24 de junio de 1857. Y fue bautizado al día siguiente por el párroco Miguel Rodríguez Guillama. Puntualizar que este párroco ostenta el récord de permanencia frente a la parroquia aronera, en la que estuvo durante 44 años. Bueno, ahí ven en esta diapositiva su partida de bautismo. Se le puso por nombre Juan Eloy del Jesús y actuó como madrina su tía Leandra de Frías. Sus padres fueron Juan González Betancourt y Carolina Frías Saravia, naturales y vecinos de Arona. Los abuelos paternos Agustín González Alfonso y María Narcisa Betancourt, y abuelos maternos Francisca de Frías y Petra Saravia. También tuvo dos hermanas menores que él, nacidas en Arona. Luisa Claudina, que nació el 18 de agosto de 1858, y María Eugenia, nacida el 15 de noviembre de 1859, quien murió soltera en Costa Rica. Y su partida de bautismo la podemos encontrar en el folio 167 vuelto del libro número 3 de bautismo de la parroquia de San Antonio Abad de Arona. Bueno, aquí vemos la ascendencia de Juan Eloy hasta sus bisabuelos, que he elaborado con el programa Michael IT. Vimos a Juan Jacinto González, María de la Alfonso, Miguel Betancourt, Marcelina Fraga, José de Frías Saravia, Buenaventura Encinoso, José Saravia y Francisca González Betancourt. Cuando contaba con apenas 17 años de edad, Juan Eloy partió junto a su primo Antonio Peña desde Tenerife hacia Venezuela, en un velero, con destino a Caracas. Su personalidad aventurera y emprendedora, sumado a la grave crisis de la economía del archipiélago en general y de Arona en particular, en que estaba sumida en el último tercio del siglo XIX, motivaron al joven aronero a iniciar este viaje hacia América. Otro factor que pudo influir en su decisión y la de otros muchos canarios fue la etapa de relativa paz y prosperidad que se vivía en Venezuela con el gobierno de Guzmán Blanco, nieto del comerciante tinerfeño Bernardo Blanco, quien aplicó nuevas leyes de política migratoria. Con todo, Venezuela no fue un destino atractivo para los emigrantes europeos de esta época. Solamente los canarios fueron la corriente migratoria esencial. Y como dato, indicar que entre 1874, año en que don Eloy partió, y 1888, de los 20.827 inmigrantes registrados,
14.400 eran isleños, 878 peninsulares, 1.800 franceses, 2.700 italianos, 590 alemanes y el resto de otros países. Bueno, y a su llegada a Venezuela comenzó a trabajar en varias fincas y se afilió en un partido político que participó en la llamada Revolución de Coro, acaecida en Venezuela entre octubre de 1874 y febrero de 1875, que tenía como objetivo fundamental derrocar al gobierno del presidente Guzmán Blanco. Observamos en este hecho su personalidad inquieta y reivindicativa, lo que lleva a preocuparse y a tomar partido los problemas sociopolíticos en el país en el que desarrolla su vida. Bueno, pues la revolución en que don Juan Eloy se insertó fracasó estrepitosamente y fue puesto en la frontera junto a su primo Antonio. Y gracias a la intervención del cónsul de Estados Unidos no fueron apresados. Y les aconsejó también trasladarse a California. Bueno, pues de Venezuela llegaron a Panamá. Y lo primero que hicieron pues fue, porque llegaron sin dinero, lo primero que hicieron fue recibir la carga que traían e intentar venderla en el puerto. Después de un mes y medio de intentos, se la vendieron a un comerciante y obtuvieron pérdidas. También emprendieron un trabajo de cabotaje en la región de Darién, con tan mala fortuna que naufragaron y su primo Antonio Peña murió ahogado y él se salvó a duras penas nadando. Bueno, la intención de Juan Eloy era salir de Panamá en vapor con destino a México, Perú o Chile. Y mientras estuvo en Panamá, pues se dedicó a pasear por el muelle, a entablar conversaciones, a hacer relaciones, hasta que un día entabló una conversación con un señor que resultó ser el cónsul de Costa Rica, el cual fue clave para que Juan Eloy se decantara por viajar y establecerse en el país tico. Este señor le habló sobre el progreso en que estaba sumido el país bajo el gobierno liberal del general Guardia, el cual había emprendido con empréstitos ingleses la construcción ferroviaria que facilitaría la expansión comercial hacia el Atlántico y que harían al país mucho más rico. También le habló del magnífico clima, de las minas de oro, de las lagunas, de las maderas preciosas, de sus productivas costas. Y también le habló sobre las poblaciones que ostentan nombres de clásica evocación, como Atenas, Grecia, Cartago, lo que llamó mucho y poderosamente la atención de Juan Eloy. Convencido por las buenas palabras de este señor, emprendió el viaje desde el puerto panameño de Flamenco hasta el puerto costarricense de Punta Arenas. Aquí, en este mapa de Costa Rica vemos dónde se sitúa Punta Arenas, en la costa oeste del país. No sale el puntero, ¿no? Sí, sí. No. No sé. Bueno, y una vez en el puerto de Punta Arenas, su finalidad era llegar a la capital, San José. Su primera parada fue Esparta, para luego pasar por Atenas, dejando al norte Grecia, y llegó al Paso de la Vaca en San José. Llegado a San José, pues se dedicó a la búsqueda de trabajo. Con el primer comerciante que habló fue con José Feo, un empresario de coches, por medio de su señora Josefa Pacheca, quien le ofreció un trabajo en teneduría de libros. Estos serían a la postre su suegro. Eloy desechó este trabajo, siguió buscando y encontró otro, esta vez de negociante de relojería y alhaja, y también lo descartó. Después de informarse sobre la situación del país, hablar con muchas personas, tomó la decisión de partir hacia la ciudad de Cartago. Bueno, pues don Eloy cogió un tren para esa ciudad y casualidades de la vida que a su lado iba el dueño de unas fincas de cacao en Matina, con el que entabló una conversación. Y este señor pues quedó en mostrarle quién era la persona con la que tenía que hablar a su llegada a Cartago. Y esa persona era el palmero Juan Fernández Ferrá, gran educador, periodista, empresario y partícipe de la política costarricense, que se convertiría en amigo y consejero de Juan Eloy.
Juan Fernández, le consiguió su primer empleo en un establecimiento comercial de un tal Eusebio Ortiz. Bueno, y a partir de este momento es cuando Juan Eloy comienza a mejorar económicamente con las distintas empresas que crearía, empezando a ubicarse en el entramado empresarial y social del país. Bueno, aquí vemos el itinerario que siguió Juan Eloy, su llegada a Punta Arenas, Esparta, Atenas, dejó al norte de Grecia y llegó al Paso de la Vaca en San José, para luego trasladarse más al sur a Cartago. Bueno, don Juan Eloy fue fundador en compañía de los Chamberlain, de José Feo, de Rafael Urrutia, de Víctor Guardia Quirós, de Gregorio López y de muchos otros pioneros de la región de Guápiles, en la provincia de Limón. Organizó ahí su propia finca, que fue modelo de exportación agrícola intensiva y en gran escala. Y fue a raíz del convenio firmado en 1879 por el gobernador Tomás Guardia Gutiérrez con el magnate americano de los ferrocarriles, Kate, cuando comenzó la construcción del ferrocarril a esta región de Guápiles. Y sumado a ello a que el gobierno de la República había dispuesto a vender tierras en la región, motivó a muchas personas, entre ellas Juan Eloy, a colonizar esta zona para dedicarse a la ganadería, al cultivo de la caña de azúcar o al aserrío de maderas. Y es esta la situación de bonanza económica personal y de cierto prestigio social cuando don Eloy estima oportuno contraer matrimonio el 18 de abril de 1895 con María Luisa Feo Pacheco, hija de José Feo Martín y Josefa Pacheco, en la parroquia de Limón. Con ella tuvo 3 hijos, Mario González Feo, Heriberta y Luisa. En el parto de esta última moriría su mujer. Bueno, no se ve muy bien. Aquí podemos observar una preciosa foto familiar. El primero por la izquierda es Mario González Feo, el hijo de Juan Eloy, Berta y Luisa en manos de su tía María González Frías. Y la señora que está sentada a la derecha es Carolina Frías Arabia, la madre de Juan Eloy. Aquí tenemos otra foto de Costa Rica de la hermana de Juan Eloy con su sobrina Berta. Una foto muy bonita también. Y a finales del siglo XIX, concretamente en 1896, Rafael Iglesias abolió el monopolio del tabaco en el cantón de Palmares y con ello liberalizó el cultivo en todo el territorio nacional. Adquirió mayor auge y estimuló a su vez la incipiente industria de los cigarrillos en el país. Y es esta la situación que aprovechó don Juan Eloy para establecer en 1907 La Nacional, la primera fábrica de cigarrillos a máquina en San José. Esta se caracterizó esencialmente por su carácter rudimentario, lo que le limitó sus posibilidades de insertarse en el mercado del tabaco, dominado por los fumadores de puro y mascadores de tabaco. También importó de Cuba técnicos en la siembra de tabaco y en la elaboración de sus productos. Como muestra de su actividad tabacalera, podemos ver en esta diapositiva el impuesto trimestral que tenía que pagar por la fábrica de cigarrillos, que era de 20 colones. Además de la fábrica de cigarrillos, estableció una fábrica para tostar y moler café y maíz, en un tiempo en que ni siquiera se contaba con fuerza eléctrica y los motores de gas eran muy deficientes. Y por estas fechas, don Juan Eloy compaginaba sus actividades entre las industrias de la capital y las agrícolas en el campo. En esta foto vemos a don Juan Eloy en su finca del Cacao de Alajuela, rodeado de familiares, de algunos familiares y trabajadores.
Y bueno, no solo fue un visionario en materia de negocios para su lucro, sino que también apostó por la inversión cultural del país de acogida. Cuando San José no contaba sino con un pequeño teatro, don Juan Eloy edificó sin reparar en gastos en 1922 el Teatro Moderno y llevó al público josefino pues actividades teatrales tales como óperas, zarzuela, comedias y películas. Pero San José todavía no estaba preparado para mantener dos teatros, por lo que empezó el declive del Teatro Moderno, que al final cambió de nombre pasando de llamarse Cine Moderno, donde se visualizaban películas de muy bajo coste, hasta que desapareció en la década de 1980. Y poco antes de su declive económico, se casó con la viuda Margarita Sáenz Sandoval, a la que observamos en esta fotografía sentada junto a don Eloy. Vemos a la primera por la izquierda, es Luisa González, la hija de Eloy, aquí las vemos ya más mayores. A María González Frías, la hermana de Eloy, sentada. A Hilda Ver, que era la hija de Margarita, fruto de su anterior matrimonio con Roberto Ver. Don Eloy, Margarita, su hijo Mario González Feo y Berta González Feo, quien se casaría con Juan Rafael Lang y tendrían 3 hijos, María, Nidia y Manuel. Ya arruinado, don Eloy pasó a administrar una finca de la bananera United Fruit Company en un lugar llamado Sent, y posteriormente compró una hacienda en Orotina, donde crió cerdos y colmenas, exportando la miel a Alemania. También en esta época administró la finca del Rosario, propiedad de su hijo Mario, y al vender esta finca, don Juan Eloy compró parte de ella, y es donde su hijo le hizo una pequeña casa de madera para que viviera ahí su retiro. Y entre los muros de la casa ubicada en Josecito de la Juela, donde murió don Eloy, cuando ya rozaba los 90 años, se dedicó a expresar en sus escritos sus sentimientos, sus vivencias, sus experiencias, plasmándolo en la biografía que pueden observar aquí. Escribió La Cartilla Agraria, que es una obra dedicada a la agricultura costarricense, editada en la Imprenta Nacional en San José en 1941, y en su prólogo Zamora señala lo siguiente: me ha correspondido por suerte, sin que aún atine a saber por qué, hacer la acostumbrada introducción del autor. Falto de capacidad para tal ocasión, a pesar de que ella me halaga, dejo al mismo don Juan de Monteverde, era el seudónimo que utilizaba Juan Eloy, hacer su presentación en la página siguiente. Porque es lo cierto, amigo de los surcos, que el hecho de haberlo conocido en su primera salida por nuestros campos, de haberlo seguido en sus nobles andanzas de enseñar al agricultor que no sabe, y de haber recogido cada 4 semanas su jugosa y fácil entrega en razón de mis funciones en la revista de agricultura, me han encariñado tanto con él, me lo han convertido en un hombre tan indispensable que francamente resultaré harto parcial en mis apreciaciones. Ojalá todos los costarricenses estuviéramos tan íntimamente ligados en el corazón a la tierra como Juan. Ojalá todos entendiéramos como él que patrias hay muchas, pero que la nuestra, la que pedazo a pedazo fueron creando nuestros abuelos y que nos enseñaron a amar nuestros padres, está hoy en nuestras manos mejorar o destruir. No es la patria, es la madre para la cual todo cariño es poco. Pero pensemos que don Juan, don Juan brotado del recio espíritu de la raza por el esfuerzo asombroso de quien da la vida a los 80 y tantos años de una trabajada edad, ejemplo para los encanijados llorones que por ahí ambulan abatidos, es bastante hacerse presente por sí solo como una encarnación vibrante de lo que aquellos verdaderos costarricenses que buena cepa agrícola soñaron en convertir a sus hijos. Así tendremos un sano ejemplo para seguirlo.
También escribió Memorias de Juanito, donde desarrolla en 26 capítulos una novela de aventuras que tiene como protagonista a Juan de Monteverde, y en realidad es una obra autobiográfica. Dice el intelectual costarricense Abelardo Bonilla, quien fuera presidente de la República entre 1958 y 1962, que las Memorias de Juanito son evidentemente una novela autobiográfica, y en esto encontramos su mejor mérito. La forma biográfica en la novela o en la historia ha alcanzado en los últimos años un auge excepcional, porque ofrece un medio directo y vivo para explotar el dato ficticio, el dato cierto, dándole mayor intensidad y más próximo colorido humano. En esta época de desorientación universal, en el que el elemento masa ha impuesto sus dictados, los hombres de pensamiento han vuelto a los grandes valores humanos, singulares, y la biografía nos da el mejor vehículo para realizar tal propósito. De esta clase es, pues, la obra que nos presenta Don Juan. En segundo lugar, anotaríamos en el orden de los méritos la espontaneidad de este libro. No ha sido por un profesional de las letras, y de aquí la sencillez, el sabor de verdad y el realismo ingenuo de sus escenas y motivos, que hacen de él, cuando se lee con sinceridad y sin prejuicios, una obra fuerte y bella. En el libro hay un propósito superior, que le da un sentido constructivo. El autor, enamorado de la tierra por tradición y ejercicio, ha enfocado nuestros problemas agrícolas especialmente desde el punto de vista sentimental o afectivo, consiguiendo así realizar una labor constructiva de extraordinaria importancia laboral que no se ve gráficamente, pero que se aprecia clara e indudable en muchas escenas y en todo el espíritu de la novela. Asimismo, el Premio Nacional de Teatro en Costa Rica, Mario Álvarez Jiménez, dice sobre esta misma obra que si algún defecto hubiera que apuntársele a estas memorias es precisamente que usted en estas, por modestia, no realza suficientemente ciertos trazos de su personalidad, la historia de una vida como la suya, dedicada por entero al trabajo y al duro trabajo de la tierra. Es sin duda modelo feliz que habría utilizado Marden o Smile para ilustrar una de sus tesis ejemplares sobre la perseverancia, el amor al trabajo y el optimismo en los caminos dignos de la vida. La existencia de este luchador merece ser conocida y recordada por todos los costarricenses. Su personalidad es ejemplo y una experiencia cuya multiplicidad debiera preocupar a quienes deseen solucionar prácticas y concretas para algunas de nuestras penurias nacionales. Y don Juan Eloy también escribió La pretensión humana o fábulas en el año 1947 y Nuestra vida son sueños poco antes de morir en el año 52. Otros actos destacables de su vida pues fueron la participación como fundador de la Beneficencia Española, institución a reunir a los españoles residentes en Costa Rica para apoyarlos económicamente, así como su importante aporte a la creación de la Sociedad Masónica Costarricense. Juan Eloy murió en su casa de Josecito de Alajuela el día 3 de febrero de 1954, a los 96 años de edad. Recibió los santos sacramentos y el día siguiente se oficiaron las solemnes honras fúnebres en la parroquia del Carmen de San José, celebrando la ceremonia el padre Hidalgo. Al año siguiente de su muerte, en 1955, a iniciativa de su hijo Mario, la Academia de la Lengua de Costa Rica estableció el premio Eloy González Frías para premiar a las figuras prominentes de la cultura costarricense. Y en ese mismo año, el prolífico escritor José Marín Cañas le dedicó un poema, Presencia y permanencia de don Eloy González Frías, publicado en el Diario de Costa Rica. Bueno, esta es su partida de función. Y en esta observamos pues la partida de función de su hermana, de la hermana de Juan Eloy, que murió mucho antes que su hermano, el 10 de noviembre de 1931.
esta foto, a ver si se pasa, podemos ver el sepulcro de la familia de Juan Eloy, donde está enterrada toda su familia. Además, don Juan Eloy transmitió sus inquietudes culturales a su descendencia, ya que algunos de ellos han llegado a ser personalidades muy influyentes y relevantes en el mundo de la cultura y de la política de Costa Rica. Me gustaría destacar a su hijo Mario González Feo, a su nieto Adolfo Sáenz González, persona con notables dotes como dibujante y tallista, y a su mujer Luisa González de Sáenz, la nuera de Mario, así como a Guido Sáenz, nieto de Mario y bisnieto de Juan Eloy. Todos ellos fueron pues personas muy relevantes, como he dicho, en la vida artística, cultural y política de Costa Rica. Aquí vemos a su hijo Mario González Feo junto a su hija Luisa por fuera de la antigua fábrica de licores de la que él era el administrador, y además fue escritor, periodista y pintor. Como ejemplo he traído aquí el libro Nil, escrito por el hijo de don Juan Eloy, Mario González Feo. Es el tomo 1, supuestamente existiera el tomo 2, pero no he podido conseguirlo. Bueno, y en este libro habla, como he dicho al principio, de sus notas de viaje, como un pequeño diario, además de hablar de diversas impresiones, como he dicho, de viaje. En el índice podemos ver Trenos por la muerte de mi padre, donde habla, es un relato nostálgico de la muerte de su padre. El Espectador, anécdotas y cuentos. Impresiones de viaje, Don Diego de Silva y Velázquez. Si quieren después pueden echarle un vistazo. Y en esta foto pues vemos un ejemplo de la pintura de Mario, el cuadro titulado El pianista. Destacar que en el barrio de Amón de San José vivió Mario González, ahí lo vemos fuera de su casa, y es la llamada como la casa de Don Quijote, debido a los mosaicos pintados en su fachada por su hijo Guido Sáenz. Y actualmente esta casa es Patrimonio Nacional de Costa Rica. Luisa González de Sáenz fue la nuera de don Eloy. Fue una importante pintora que destacó en las técnicas de plumilla, goche, óleo, y fue la primera artista costarricense en cultivar el arte de vitral. Como ejemplo he puesto dos cuadros suyos, Búhos Pichones de 1971 y un vitral, el vitral de San Francisco del año 53. Y también destacar a Guido Sáenz, el bisnieto de don Juan Eloy, quien ha sido actor, profesor de teatro, crítico musical, comentarista del periódico La Nación, pianista, ministro de Cultura y Juventud y Deportes 2 veces, creador del Museo de Arte Costarricense y su director durante 4 años. También director y productor del programa cultural Atisbos, programa semanal para la televisión costarricense, escritor y autor del libro La llamada del tiempo, que fue premio nacional, y en 1988 recibió por la obra de una vida el Premio Nacional de Cultura. También fundador del Parque Metropolitano La Sabana y el Parque de la Paz. Fue también decorado con el rango de oficial de la Legión de Honor de Francia, y en 1980 el periódico La Nación lo declaró el personaje más destacado de la década en el campo cultural. Y hoy en día está dedicado casi por completo a la pintura. Aquí vemos 2 cuadros de él, el primero Preludio en re menor, que es un homenaje al compositor polaco Fryderyk Chopin, y en palabras de él es su cuadro preferido. Y El camino de la vida, dibujado en 2009. Bueno, y este ha sido el recorrido que he podido hacer sobre la vida de Juan Eloy, con las fuentes que he tenido para ello.
Espero que esto pues, sea el germen para una investigación más profunda acerca de su figura y sea mucho más reconocido en el pueblo que lo vio nacer, Arona. Bueno, y para concluir, me gustaría leer el breve relato descriptivo y nostálgico que hace Mario González Feo, su hijo, sobre una visita a Arona y Altavista a mediados del siglo XX. Visita que hizo para conocer dónde habían nacido sus antepasados. La carretera pasa por Vilaflor, que es un pueblo blanco, de aspecto bíblico, humilde y lleno de cordial poesía. Ahí nació el hermano Pedro. Unos kilómetros más y me encontraba en los aledaños de Arona, una de mis antepasados. Arona, a su entrada, rodeado de altos muros, un camposanto. Entré a él con la esperanza de encontrar la tumba de don Juan González Bendencourt, mi abuelo, que murió en un duelo por asuntos no muy claros, sobre los cuales habría que recurrir a aquello de, en toda humana querella, pregunta quién es ella. Pero no encontré el sepulcro. Parece ser que hay otro camposanto más lejos del pueblo. Así me lo dijo un hombre que subía hacia Arona montado en su camello, única forma práctica de manejarse por aquellos riscos. El pueblo es un auténtico pueblo hispano-árabe. En su diminuta plaza, rodeada de pimenteros, la iglesia de San Antón Abad, que es más bien una ermita humilde y sólida. Buscando en su penumbra, encontré el Cristo de la Salud, tantas veces nombrado por mi padre, que antes de embarcar para América se postró en él, de 16 años, ante esa imagen venerada, a pedirle solo eso, salud, porque todo lo demás, la paciencia, el ahínco, la voluntad, él mismo las iba a portar. Y este Cristo atado a la columna que únicamente en Canarias representan sentado en su trono de burla, se la concedió, bien que forma, un siglo entero de una salud de hierro. Aburrido de vivir, mi padre se fue ya ajustado de siglo. Subí al coro, ahí estaba el órgano que él, ya enriquecido en América, de paso en Arona durante su viaje de luna de miel, obsequió a la iglesia. El mismo instrumento, tal cual. Allí los años no tienen peso específico. Al salir de la ermita, instintivamente abordé la plaza y abrumé a preguntas a un hombre que pasaba, perfecto espécimen guanche español, con cierta semejanza a mi padre. Yo me llamo Eladio Frías Ruiz, me contestó. La casa y finca que usted busca se llama Altavista y ha pertenecido todo el tiempo a los Frías. Cuando su padre la vendió, nosotros la adquirimos para que nada de lo nuestro salga de la familia. Usted y yo somos parientes. Yo mismo lo llevaré a la casa de su antepasado, pero debemos subir un cerro y el camino es muy duro. Tardaremos en llegar. Vaya a almorzar primero y nos encontraremos aquí mismo dentro de una hora. Y así fue. El camino, que me decía don Eladio, no era sino un trillo más o menos de ancho, de piso de cantos clavados, agudísimos y cortantes. A poco de andar, las suelas de los zapatos ya estaban fallando. Al fin, y descansando muchas veces, logramos llegar a Altavista. La finca ha sido hecha sobre la roca. Desde los corredores de la casa se divisa el pueblo de Arona, a lo lejos con su ermita y su campanil. Una aglomeración de cerros escalonados, graníticos, y a un lado el mar. Altavista es una amplia casona de 2 pisos, toda de piedra. Luce como una fortaleza. Un cuerpo principal y enfrente, unida a ella por un pasadizo techado, otra casa baja, de piedra también, la mitad de la cual sirve de habitación al maestranza y de establos al resto. A un lado un pozo de brocal gastado, al frente un almendro, al otro un horro de piedra y teja, y un poco más lejos una ruina, el granero del conde. Mi casa es maciza. En la primera planta están los dormitorios, la cocina con su amplio hogar de campana, el comedor y la despensa. En el segundo piso solamente un gran salón artesonado a todo lo largo de la casa y corredores. Supongo que en aquel salón se reunirían mis antepasados a hacer la tertulia y a rezar. Es el estrado. Mi padre y su hermana María, una pausa de homenaje emotivo, dulce, nostálgico, lleno de infinita y agradecida ternura a la memoria de tía, que fue mi segunda madre, me hablaban mucho de esta casa y de su pequeña finca. A mí me parecía, ahora mentira, estar ahí, el estar realizando lo que durante toda una larga vida había llenado mi imaginación de atrayentes imágenes. Unos 200 o 300 metros más arriba, otra casa de alto, también de los Frías. En ella nació mi abuela, doña Carolina Frías Arabia, descendiente de un hermano del arzobispo Frías,
castellanos que vinieron en tiempos de la conquista. Su ilustrísima figura ha hecho mucho en la historia de la isla. También en esta casa vivió otra santa mujer, inolvidable ahora en mi recuerdo y cariño, la prima Santa Isabel, compañera de infancia de mi padre y de tía, y madre de una familia maravillosa, los Peña García. Apenas tuve tiempo de conocer a esta anciana dama y de oírle datos, fechas, recuerdos y anécdotas de mi familia, pues recién llegado a Costa Rica de ese viaje, ella murió. Dije que me parecía mentira, algo irreal el estar allí, y claro que solo era una feliz coincidencia, resultado del espíritu tradicional y conservador de los españoles. Pero lo cierto es que en la caballeriza me encontré los animales de los relatos familiares, un borrico viejo, una vaca color mariposo, con su ternero, un mulo, cabras y en el techo bandadas de palomas. En los muros, los nidos ruidosos de las golondrinas africanas. Los habitantes de Altavista, todos parientes míos, Irencio Hernández Frías, Callado y Socarrón, Teodomira García Frías, Amelia Hernández García y las muchachas, me hicieron un recibimiento franco, sencillo y cordial. Como son gente pobre, apenas si pudieron improvisar una fiesta mínima. Nos sentamos a una mesa rústica. Sirvieron nísperos rojos, gordos y dulcísimos, almendras de la tierra y vino casero. O banquetes de las ricas mansiones, en mesas refulgentes de plata y cristalería, o comedores de los transatlánticos y de los hoteles de lujo, deslumbrantes bajo la blanca electricidad de mil arañas, o viandas donde el Maître internacional puso toda la sabiduría de su legendaria ciencia. Pero yo prefiero estar sentado entre vosotros, gente de limpio mirar, de ojos inocentes, dulces y buenos, bebiendo en mi humilde vaso de vino de mis vides, hincadas a mis tierras, porque son y seguirán siendo mías, estas tierras pobres, acariciadas y mimadas por los míos con todo amor, desde los siglos y por los siglos. Amén. A todo prefiero yo este comedor, pobre y quieto, como la misma humildad, discreto y callado como el alma de tía. En una sala del primer piso escribo, a pesar de mis escrúpulos de manchar el cándido mortero de sus paredes, una leyenda alusiva a mi visita, por si algún día alguno de mis descendientes llega allá, o algún paisano arriesgado y turista se atreve tanto. Cae la tarde y es hora de despedirse. Todos salen hasta la última cerca de piedra a decir adiós. Las mujeres lloraban un poco. Al bajar con tanto trabajo como habíamos subido, iba recordando que mi padre hacía ese recorrido de chico, día a día, hasta la escuela de Vilaflor. Casi nada, 12 kilómetros. Así eran los hombres de antes. Ellos sí que sintieron la profundidad solemne de la asistencia. Alberto Casas, un gallego joven y muy amigo, ocurrente y gracioso, que nos acompañaba con su preciosa Albertina, torcieron su viaje de luna de miel a las Azores. Solo por seguirnos, me decía. Llevo una espina clavada. ¿No será que como a mí se te han roto la suela de los filos? No, es una espina, pero la llevo en el alma, jamás te perdonaré esta subida. Y se reía con aquella facilidad suya, como para ahuyentar la espina de melancolía que todos traíamos clavada desde que dejamos aquellos sitios agrestes y entrañables, aquellas amorosas personas a las cuales es posible que no volvamos a ver nunca más. Con esto concluyo. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno. Ya está. Bueno, fantástico, la verdad que creo que toda la sala está emocionada. Vamos, ahora te corresponde que ese homenaje realmente se haga aquí. Este trabajo que acabas de hacer, bonito, hermoso y reconocido, debería continuar y bueno, que de alguna forma esa familia encuentre también aquí lo que dejaron, digamos, otros familiares o lo que fuera, y el reconocimiento de este aronero que bueno, que podría tener una calle o alguna cosa de esas. Aquí tenemos un concejal, o sea que nada, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Yo en primer lugar quisiera felicitar a mi pariente Alberto, pues la verdad estoy un poco emocionado. Me ha parecido brillantísima la exposición, he aprendido muchísimo de este personaje, del cual yo sabía algo. De hecho
mi último libro, Testamentos Aroneros, que se presentó aquí en esta misma sala el año pasado. La portada es la fotografía, una de las fotografías familiares de don Juan Eloy con su familia. Sobre todo la elegí como portada no solamente porque es un aronero totalmente desconocido, sino también porque en esa fotografía está la madre de don Eloy, doña Carolina Frías Sarabia, que yo creo que es la persona más antigua nacida en Arona, fotografiada, una persona nacida en 1823, si no recuerdo mal. Y me ha parecido brillantísima la exposición, no se ha notado nada que la primera. Yo personalmente y humildemente lo animo para que sigan esta trayectoria que auguro brillante como investigador o historiador de Arona o del sur de Tenerife. Y personalmente digo, me siento emocionado porque, como bien dijo Alberto y yo somos hijos de Altavista. No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero me imagino que tú te habrás criado como yo, tú por tu abuela materna, Amada, ¿verdad? Sí. Amada, y yo por mi madre, pues somos hijos de Altavista. Cuando nombraste la mención que hacía el hijo de don Eloy sobre el arzobispo Frías, mi bisabuelo, don Diego Frías, heredó el bonete de ese arzobispo, bueno, creo que era un presbítero, es otra historia que ya contaré. Y mi madre tuvo en sus manos el bonete que heredamos de ese antepasado nuestro, el arzobispo, que en realidad era un presbítero. Y nada, me he emocionado, he aprendido muchísimo, casi todo lo que has dicho lo desconocía. Ya sabía, lógicamente, su nacimiento aquí, que había sido un gran empresario en Costa Rica, pero me ha parecido magnífica cómo has adornado el entorno sociopolítico y económico en que vivió en Costa Rica este señor. Y asimismo me uno a la reflexión que la he estado pensando durante toda tu exposición, la tristeza que me supone a mí también como aronero, el que tantos antepasados o paisanos nuestros o convecinos nuestros, en este caso de Arona, me acuerdo de don Juan Eloy, me acuerdo de sus antepasados que nombraste, los promotores de la celebración de Arona, Agustino Sales de Tencourt y José Hernández Montesino. Me acuerdo de dos aroneros que salieron de Arona para fundar Montevideo en el siglo XVIII, José de la Sierra y Tomás de la Sierra, con sus mujeres y sus hijos. Un montón de personajes que la mayor parte de los aroneros desconocen y que ni siquiera están presentes ni en nuestros libros, ni en nuestros anaqueles, ni siquiera pues, en una triste placa, en una triste calle o cualquier otro tipo de reconocimiento público. Así que la verdad que creo que es una magnífica idea y nada, que la verdad que me ha emocionado muchísimo, no quiero seguir hablando porque tampoco soy yo el protagonista. Muchas felicidades. Gracias.